Bendiciones, buenas tardes a todos. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Si puedes darle un saludo a esa persona que está sentada a tu lado, darle la bienvenida con un abrazo bien caluroso y decirle que Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dijo el pastor Luis, calorcito bueno, gracias al Señor, y que el calor no te haga escapar de la iglesia. Amén. Solo escuché 3 amén. Voy a decirlo de nuevo porque creo que hablé en el idioma invernal. Que el calor no te haga escapar de la iglesia. Ah, pastor, hizo calor, quería ir a la playa. Vete el lunes, vete el sábado. El viernes no, el sábado no porque había culto de mujeres. Esos chistes no son muy chistosos, ¿no? Si pueden acompañarme, por favor, en el libro de Salmos. En esta tarde vamos a conversar un poquito sobre el Salmos 91. Ok. Salmos 91. Solo me colocas aquí, hijo, si tenés la versión que pedí. Si aún no la tenés, me avisas, no hay problema. No hay problema. En cuanto a eso, vamos a cantar una de las canciones en mi CD. No, te jugué. Ah, para eso sí se ríen. Sí, para decir amén en la hora de no venir, en la hora del calor, nadie dice nada. Esta tarde voy a hablar con ustedes, no es ese, no es ese, es la versión JBS. Vamos a hablar sobre caminar bajo cobertura, el secreto del respaldo de Dios. Caminar bajo cobertura, el secreto del respaldo de Dios. Hay una gran bendición en caminar debajo de cobertura. Dios, Él tiene compromiso con aquellos que están debajo de su cobertura. Entonces, cuando la cobertura está sobre tu vida, Dios comienza a hacer algunas cosas en tu vida. Una de las cosas que Dios comienza a hacer es protegerte. Hay protección. Otra de las cosas que Dios comienza a hacer es llevarte al lugar secreto. O sea, intimidad con Dios. Otra de las cosas que el Señor también hace, Él te tiene recompensa. Él tiene recompensa preparado para ti. ¿Alguien quiere recompensa de Dios? Amén. Entonces, la palabra del Señor en el Salmos 91 va a decir: los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, o los que habitan en el escondedero del Altísimo. Y a mí me encantó la palabra escondedero. Casi. Esa tal vez la JBC, pero la quiero la JBS. Por favor. ¿O es esa mismo? ¿Es esa mismo? Eso. Vamos entonces. Nuestro maestro está bajo el abrigo.
El maestro, por favor. Eso. Vamos. El que habita en el escondedero del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay otra versión que va a decir los que habitan en el escondedero del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente descansarán. El que habita, los que habitan, aquel que habita. Hay una bendición en el decidir habitar debajo de la cobertura del Señor. No es una regla. No es una regla. Esto no es un mandato. Esto no es un mandamiento. Esto no es una regla para todo. ¿Ok? Entonces cuando aquí dice el que habita, el salmista está dejando muy claro que solamente los que habitan en el escondedero del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, mas el que habita es aquel que decide habitar debajo de cobertura. Entonces esto no es una regla, esto es una excepción. Excepción para aquellos que deciden. Entonces dile a la persona que está a tu lado, no es una regla. No es porque te encante el Salmo 91 que esto va a ser verdad en tu vida. Entonces que ya quede claro desde ya que esto no es para todos, es para los que deciden. Pero para los que deciden, Dios tiene preparado una protección especial. Y les voy a contar una historia verídica, que pasó en el 2015, en enero del 2015. Un joven llamado John Smith, un adolescente de 14 años, en los Estados Unidos, sufrió un accidente mientras jugaba fútbol americano. Y durante el juego su corazón se detuvo por completo debido a un paro cardíaco súbito. Los médicos intentaron reanimarlo durante más de 45 minutos sin éxito. Sin embargo, él fue declarado clínicamente muerto y su familia fue informada de su fallecimiento. En los momentos que la familia fue informada de su fallecimiento, la madre de John Smith, llamada Joyce, oraba fervientemente a Dios, declarando el Salmos 91 sobre su hijo. Después de mucho tiempo de clamor, después de ser declarado muerto, y su madre orando por él más de 45 minutos, John resucita y sorprendentemente no presenta ningún daño cerebral, ninguna secuela física. Los médicos entonces se quedan asombrados por la recuperación completa y rápida. Este milagro entonces fue ampliamente cubierto por medios de comunicación y se convirtió en un testimonio vivo de la protección divina. La madre escribe en su libro que cuando ella clamaba por su hijo muerto, su hijo fallecido, ella declaraba con mucho fervor el Salmos 91. Y ella contando que la única cosa que ella podía en esos momentos es confiar en el Señor y declarar el Salmos 91. Entonces Dios resucita a su hijo. Porque ella declaraba: mi hijo está debajo de cobertura. Mi hijo está debajo de cobertura. Mi hijo está debajo de cobertura. Y aquel que está debajo de cobertura
tendrá protección del Señor. Muchos podrán estar a tu lado, muchos podrán querer hacer mal contra tu vida, mas Dios te protegerá. El Salmos 91 es un salmo poderoso. Yo quiero poder hacerte entender algunos principios esenciales al respecto de por qué la cobertura nos trae protección, por qué la cobertura nos bendice, por qué la cobertura nos trae lo que necesitamos para vivir una vida en Cristo bien y feliz y sin preocupación. Entonces la Biblia va a decir el que habita en el escondedero. La palabra escondedero significa seher sirat en el original, que significa cubierta, refugio, escondite, lugar secreto. Entonces yo comencé a pensar, refugio, escondite, lugar secreto, cubierta. Ese escondedero es un lugar muy especial en la presencia del Señor. Para algunos es refugio. Para algunos puede ser lugar secreto. Para algunos puede ser escondite. Para algunos puede ser el lugar de paz, lugar de refugio, de protección, lugar donde tú sabes que estás protegido, cuidado, un lugar donde nada malo te puede pasar. Y esos significados, cubierta, refugio, escondite, lugar secreto, yo comencé a pensar por qué de cada uno de esos lugares, porque el escondite es un lugar en la presencia del Señor muy especial. Es muy especial. La mayoría aquí, si no todos, ya jugamos al famoso que uno se esconde y otro tiene que encontrarlo. ¿Cómo se llama? Escondite. ¿Quién aquí jugó a escondite? ¿Quién aquí era buenísimo y nunca lo encontraba? Levanta la mano. ¿Quién aquí era buenísimo y nunca lo encontraba? Ese sentimiento de decir, estoy en un lugar donde nadie me va a encontrar, es un sentimiento muy bueno en el juego para quien está jugando, porque tú dices, ya gané, estoy aquí, nadie me encuentra, nadie me va a encontrar. Y hay días en los cuales uno comienza a pensar y decirle al Señor, Señor, escóndeme en un lugar en el mundo donde nadie me pueda ver. ¿Quién aquí algún día ya pasó por esos días que tú dices, hoy no quiero que nadie me llame, hoy no quiero que nadie me mande mensajes, hoy no quiero que nadie hable conmigo, hoy no quiero que nadie se me cruce por la calle, hoy no quiero ver absolutamente nadie? Dame una música de que hoy no quiero que me llames, que me mandes mensaje, ni que me veas. Eso. Dale más énfasis. Eso. Estoy abriendo mi corazón. Hay días que no quiero ver absolutamente a nadie. ¿Quién aquí ya tuvo esos días que dices, no me llames, no me mandes mensaje, no me toques la puerta, no me mandes mensaje en los grupos, no me mandes mensaje privado, no me mandes mensaje por WhatsApp, no me mandes mensaje por Instagram, no me mandes mensaje por Telegram, no me mandes mensaje por Facebook, no me coloques una arroba en lo que estás postando? No me digas nada, no quiero a nadie ni a nada. ¿Quién tuvo esos días? ¿Dónde están los honestos y sinceros que un día dijeron, Dios,
Escóndeme en un lugar donde no pueda ver absolutamente nadie. Es como decir, Señor, escóndeme en las nubes, porque nadie puede verme en las nubes. El escondedero del Señor. Y si Dios escuchase nuestras oraciones, ¿puedo ser honesto y sincero con ustedes? ¿Sí o no? ¿Tienen capacidad de escuchar eso de mí, sí o no? ¿No se van a enojar conmigo? ¿No se van a ofender? Ah, ya dijeron que no, entonces si se ofenden son mentirosos. Si Dios hubiera escuchado nuestras oraciones, Dios, escóndeme en un lugar donde nadie me pueda ver. ¿Sabe? Muchos domingos no hubiera estado aquí. Muchos domingos no hubiera predicado. Y yo sé que nosotros nos metemos en nuestros problemas y situaciones pidiéndole al Señor, Señor, esto ya no puedo controlarlo más y sácame de este mundo. Escondedero. Mas el escondedero no es solamente un lugar donde te escondes de las cosas o de las personas, mas es un lugar donde te puedes esconder de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo, mas no te escondes de Dios. Tal vez tu necesidad no era de esconderte a las personas, tal vez tu necesidad era, Señor, quiero estar a tu lado, quiero estar en tu presencia. Entonces el Salmos 91 está diciendo eso. Aquel que quiere estar debajo cobertura tiene que decidir querer vivir con las personas, con autoridades. Mas para otros puede ser un lugar secreto, un lugar de intimidad, un lugar donde estás tú con papá Dios, un lugar donde no hay otro lugar en el mundo que te hace sentir mejor que ese lugar. Y puedes estar pasando la peor situación de tu vida, mas tú sabes que en ese lugar, en el lugar secreto, tú tienes paz porque Dios está ahí contigo. Lugar secreto. Para algunos ese lugar es el lugar de la intimidad, el lugar de encontrarse con el Señor, de hablar con Dios. Es un lugar íntimo, un lugar en donde tengo comunión, un lugar en donde Dios, Él no espera que entres en su presencia con máscaras, con nada. Dios te espera desnudo, vulnerable, así como tú estás. Lugar secreto. Para otros, ese lugar puede ser un lugar de refugio, de protección, en el cual tú dices, Dios mío, no creo que me está pasando. Dios mío, esta injusticia, Dios mío. Un lugar donde tú le dices al Señor, pasa de mí este cáliz. Más al final de la cuenta tú sabes que vas a tener que participar de ese cáliz. Pero tú tienes confianza suficiente para decirle, Señor, no quiero pasar por esto. Y Él entiende, te coloca debajo de su abrigo. El que decide estar debajo de cobertura sabe el lugar llamado escondedero. Solamente aquel que decide estar debajo de cobertura conoce este lugar llamado escondedero. Bajo la sombra del Omnipotente descansará.
Gracias por el amén y su entusiasmo. Bajo la sombra del Omnipotente descansará. Yo quería decirte que hay descanso en el Señor. A los cansados hay descanso en el Señor. A los que tienen problemas hay descanso en el Señor. A los que tienen el corazón roto hay descanso en el Señor. A los que sufrieron, están sufriendo, hay descanso en el Señor. Bajo la sombra del Omnipotente descansará. Hay descanso. Hay descanso. Hay un lugar de descanso. Maestro, danos una música de descanso. Dile a la persona que está a tu lado, hay descanso. Hay descanso. Pero ahora déjaselo claro. Solo si decides estar debajo de cobertura. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Estamos tan cansados que hasta salimos fuera de la cobertura y queremos descanso. Hay descanso para quien está debajo de la cobertura. Entonces quiero dividir el Salmos 91 en 4 secciones. Cada sección específicamente nos ministra algo importante para entender la importancia de la cobertura. Versículo 1 y 2, la primera sección que vamos a hablar es que esto no es una regla sino una excepción. Porque en el versículo 1 dice aquel que decide, aquel que habita, aquel no dice todos, aquel quien que decidió entrar debajo cobertura. Aquel quien que decidió estar debajo de la bendición y protección del Señor. Bajo la sombra del Omnipotente descansará. Ahí en el versículo número 2, el salmista ya cambia. Porque ya él no está diciendo aquel o aquellos o el que. Ahora el salmista comienza el versículo número 2 de la siguiente manera. Y él dice, diré yo a Jehová. Diré yo a Jehová. Bueno, vamos a estudiar el versículo 1. El versículo 1 está condicionado, está limitado solamente para aquellos que deciden vivir debajo de la cobertura. Eso queda expuesto cuando dice aquel. Y el aquel nos da a entender que hay una condición, hay una regla. Para vivir debajo de la cobertura hay que decidir estar debajo de cobertura. Entonces, si el versículo 1 ya nos da la regla de cómo estar debajo de cobertura, el versículo número 2, ponme el versículo número 2, hijo, por favor, va a decir así: yo diré a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 1 está hablando en tercera persona. Aquel versículo número 2 está hablando en primera persona. Yo diré. Que eso significa que el salmista te está enseñando: hay cobertura, hay protección, hay bendición, hay para aquel que quiere vivir bajo cobertura. Amén. Perfecto. Versículo número 2. Yo diré a Jehová, esperanza mía. En otras palabras, el salmista está diciendo: aquí está la regla. El que quiere, decide. Yo ya decidí. Yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío. El salmista está diciendo: yo ya decidí. Y tú ya decidiste. Versículo número 2. Por favor, colócame aquí el versículo número 2, hijo.
otra versión, por favor. Puede ser la NBI, no hay problema. O la Reina Valera también, no hay problema. Diré yo a Jehová, ahí mira, ahora sí. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Desde entrada el salmista ya te está diciendo, hay una decisión para tomar. ¿La tomas? Sí o no. Si la tomas, el versículo número 2 ya puede ser parte de tu vida. Tú le podrás decir al Señor, esperanza mía, Señor mío, eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Si Dios es tu refugio y Dios es tu fortaleza, es una consecuencia de una decisión que tú tomaste, estar debajo cobertura. Entonces, Dios no puede ser mi cobertura, mi refugio, si no estoy debajo de cobertura. No. Lo que el Salmo 91 está diciendo. Entonces hay una decisión para tomar. ¿Querés estar debajo cobertura? Tienes que decidirlo. Más, pastor, ¿qué eso significa? Que vas a tener que caminar debajo de cobertura, en donde la obediencia y la sujeción caminan de mano dadas. Mira lo que dice el versículo número 3. Pero antes de entrar en el versículo número 3, estar en sujeción y en obediencia es tener cobertura. Hasta Jesús tuvo que estar debajo de obediencia y sujeción. Lucas capítulo número 2 versículo 51 dice que después de que todas estas cosas pasaron, ellos volvieron caminando y Jesús estaba sujeto a ellos, y todas estas palabras María se guardó en su corazón. Y descendiendo con ellos, y vino a Nazaret, y estaba ¿qué? Vamos, dile esa palabra, que no tengas miedo de decirlo. Y estaba sujeto a ellos, sujeción, obediencia. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hasta Jesús tuvo que estar debajo de obediencia, de sujeción y cobertura. Entonces esta regla está limitada solamente a aquellos que deciden. Hebreos 13, versículo 19. Mira lo que va a decir aquí. Hebreos 13, 19. Coloca la versión NBI, por favor, hijo. O la Reina Valera. Cualquiera que esté más accesible, por favor. Sí, a partir de ahí puede ser la NBI, todas NBI, no hay ningún problema para no ir cambiando, eso no hay problema. Ok, bueno, no hay problema, podemos trabajar con esta. Les ruego encarecidamente que oren, pero en la versión original va a decir que oren por sus líderes, para que cuanto antes se permita estar seguro. Dios mío, esa versión ¿qué dice en la versión que tú tienes ahí abierta? La mía dice:
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. El 17, eso. Entonces aquí va a decir, obedeced a vuestros pastores. En el original, en el texto original, no dice pastores. No dice pastores, dice líderes. Líderes. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, obedeced y sujetaos a vuestros líderes, porque ellos irán a pagar cuenta de las cosas que pasan con ustedes, y háganlo con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y háganlo con alegría y no con un corazón quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que está diciéndote aquí? En otras palabras, la obediencia y la sumisión caminan dándose la mano uno al otro, porque no existe sumisión sin obediencia. Porque la obediencia sin sumisión es esto: es alguien que tiene la capacidad de obedecer, mas en su corazón está quejándose, está murmurando. Esto no es provechoso. En otras palabras, la obediencia y la sumisión van de la mano, porque no existe sumisión sin obediencia. Obediencia sin sumisión es meramente una obligación, pero con un corazón equivocado. Entonces, en otras palabras, obediencia sin sumisión es meramente deslealtad. Porque la persona que es desleal puede hasta obedecer, pero murmura o se queja en su corazón. Mas el leal ama estar en sumisión, porque encontró en la obediencia el secreto del respaldo de Dios. Voy despacito para dejar todo muy claro. La cobertura que Dios preparó para nuestras vidas está condicionada a un corazón sujeto y obediente. ¿A un corazón qué? Sumiso. A un corazón sumiso. ¿A un corazón qué? Sujeto. Un corazón sumiso y un corazón obediente. Esto aquí los adolescentes necesitan aprender ahí. Porque obediencia y sumisión hace que tu corazón esté debajo de cobertura. Puedes obedecer, pero si no estás sumiso o sujeto, automáticamente sale fuera de la cobertura. Voy a ir despacito porque esto tiene que quedar muy claro. Hoy no traje un mensaje que dé gloria a Dios. Hoy traje un mensaje pastoral porque es Santa Cena. Hay una cobertura de Dios, es como si fuese un paraguas. Estar debajo de cobertura no nos va a sacar de las tempestades. Estar debajo de la cobertura no nos va a sacar debajo la lluvia, sino significa que mismo en la tempestad o mismo debajo de la lluvia tenemos un paraguas encima de nosotros que nos protege. Tenemos una cobertura que nos protege. ¿Ok? Esta cobertura que Dios está diciendo está sujeta, condicionada o limitada a un corazón obediente y sujeto. Porque la obediencia y la sumisión caminan de mano dadas. Entonces puedes hasta obedecer, mas si en tu corazón Dios vio que no estabas sumiso, no estabas sujeto, tú mismo sales fuera de esa cobertura de la protección. Y después preguntas cosas y después preguntamos cosas como: mas es que yo estoy haciendo las cosas con Dios, ¿por qué me pasan estas cosas?
La pregunta no es si Dios no quiere protegerte o quiere protegerte, porque está muy claro que Dios quiere proteger. La pregunta es: ¿por qué saliste fuera de la cobertura? ¿Por qué decidiste tú mismo salir de esa cobertura de protección? Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro está antes de segunda de Pedro. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos. ¿Y quién? ¿Y quién? Solo los jóvenes. ¿Quién? Solo los adolescentes. Solo los que tienen papás. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? No, pero grítenlo, porque parece que es esto todos, parece que es nadie. Todos. ¿Y quién? Sumisos unos a los otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra soberbios en el original significa uperefanos, que proviene de la raíz de apareciendo encima de los demás, conspicuo, es decir, figurativamente altivo, orgulloso. Vamos para atrás. ¿Quieres tener cobertura? Estad sumisos unos a los otros, dice la palabra. Amén, voy a ser sumiso. Mas si Dios se encuentra soberbia en tu corazón, Él te resiste. Y si Dios te resiste, estás bajo, no de su cobertura, sino fuera de ella. Porque Dios solo da gracia a los humildes. A los falsos humildes. A los que tienen cara de humilde. No. Yo prefiero ser obediente y estar sujeto a mi autoridad para no ser causa de la resistencia de Dios sobre mi vida. Ahí está el problema. Mujer, sométete a tu marido. Cuando la mujer no se somete a su marido, automáticamente Dios resiste a la soberbia. Ah, pastor, porque tú eres hombre, tú estás siendo muy machista. No, porque Dios solo pidió a la mujer que se someta al hombre, nada más. Al hombre pidió para que él se someta a Dios. Y por causa del pecado de Adán y Eva, el hombre va a tener que someterse a Dios. Y no solamente someterse a Dios, va a tener que llevar el cargo del pecado de la humanidad por el resto de su vida en sus espaldas. Ahora, el hombre tiene que someterse a Dios. Si el hombre no se somete a Dios, Dios resiste al soberbio. ¿Quieres cobertura? ¿Quieres protección para tu casa, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu llamado, para tu futuro? Métete debajo de cobertura. No hay otro camino a la protección de Dios a no ser debajo de cobertura. En otras palabras, si yo no soy obediente o sumiso, soy soberbio. Es simplemente así de fácil. No eres obediente y sumiso. Estamos aquí como soberbio. Y Dios resiste al soberbio. Y esta es la gran realidad
que no se predica hoy en día. Porque es muy fácil venir todos los domingos y decirte: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a operar milagros, Dios va a hacer cosas en tu casa. Pero si no estás debajo de la cobertura, nada de eso Dios va a hacer, porque Dios está resistiendo a los soberbios. Ahora, si yo me pongo a pensar, estar debajo de cobertura, estar debajo de obediencia, debajo de sujeción, me trae una bendición. Vamos a ver lo que hace eso. Versículo número 3 y el segunda parte que estamos hablando, el Salmo 91 ahora va a ser sobre protección divina. Protección divina. Mira lo que dice el versículo 3 del Salmos 91. Solo Él, ¿quién? Solo Dios puede, ¿qué? Librarte de las trampas de ¿quién? ¿Y de quién? Versículo 4. Pues te cubrirá ¿con qué? ¿Y bajo qué? Hallarás ¿qué? ¿Quién está debajo de sus plumas y de sus alas? ¿Quién está debajo de las plumas y las alas de Dios? Los que decidieron vivir bajo la cobertura, bajo el abrigo. Esto no es para todos, esto es condicionado solamente para aquellos que deciden. Pues cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás, y su verdad será ¿qué? Y tu baluarte. Versículo número 5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Versículo número 6. Ni la peste que acecha en las sombras, y ni la plaga que destruye al mediodía. Pastor, no entiendo nada. Te lo voy a traducir a la versión hoy en día, Londres 2025. No te robarán. No robarán a tus hijos. No tocarán tu teléfono. No tocarán tu carro. Tu jefe no te va a robar. Tu supervisor no te va a robar. No vas a pasar por muerte. No vas a pasar por muertes nocturnas, momentos nocturnos, oscuridad. El enemigo trabaja en la oscuridad. No pasarás por momentos así, porque estarás debajo de las plumas y de las alas de Dios, en donde hay refugio. Protección divina. Nos encanta decir: Señor, versículo 3, protégeme. Versículo 4, protégeme. Versículo 5, protégeme. Versículo número 6, protégeme. Y Dios está diciendo: sométete, obedece. Porque la bendición de la obediencia es la protección divina del Señor. No es una promesa genérica, sino una cobertura selectiva. Muchos citan este salmo como si fuese una póliza automática de seguro, pero esto no es para todo el mundo. Este tipo de protección no es general, es específica. Es para aquel que habita, es para aquel que pertenece, es para aquel que elige estar cubierto. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Gloria a Dios. Protección divina no es una ausencia de guerra, es que en medio de la guerra Él nos está protegiendo. No dice que no vendrá el cazador, sino dice que te protegerá del cazador. No dice que no vas a pasar por luchas, guerras, desiertos. No, vas a pasarlo, pero Él te va a proteger. Él dice que te va a librar, que te va a cubrir, que te va a guardar.
Entonces no es una protección por religión, sino una relación que te protege. Voy de nuevo. No es que vienes a la iglesia que recibes la protección, sino que tu relación, la consecuencia de ella con Dios, es la protección divina contigo. No es para conocer el Salmos 91 y memorizarlo y saberlo de memoria. No, es para vivir el Salmos 91. Es para decir, yo escogí y yo también diré al Señor, eres mi esperanza, eres mi castillo, eres mi refugio. Dios mío, en quien confío. El problema es la confianza, porque quien confía no tiene problema estar debajo de cobertura, mas el que no confía siempre busca maneras de hacer las cosas a su manera. Versículo número 7 hasta el versículo número 13 va a ser la sección del lugar secreto. Este lugar es fenomenal. Este lugar es diferente porque la otra sección estamos viendo protección, pero en este lugar tú no necesitas protección. Ese es el lugar en donde tú estás con la protección. En este lugar tú no necesitas estar debajo las alas. Tú estás con el dueño de las alas. Mira lo que dice el versículo número 7. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. A ti no te afectará, porque estás en el lugar secreto, en el lugar donde la protección no está sobre ti, está contigo, en el lugar donde el dueño de las alas está a tu lado. Mira lo que dice el versículo número 8. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Este aquí es un versículo que a muchos de nosotros nos gusta. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: o te lo llevas o te lo mando? Y no estoy hablando del esposo ni de la esposa. ¿Cuántas veces hemos querido matar a alguien en nuestro corazón? El Señor está diciendo: no necesitas ni siquiera pensarlo. El que está bajo cobertura verá la injusticia pasar por su frente. No tendrás que ni siquiera abrir bien los ojos para ver el merecido de los impíos. Versículo número 9. Ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Ningún mal habrá de venir sobre ti, ninguna calamidad llegará sobre tu hogar, porque tú ya estás en ese lugar secreto. Él ya te está protegiendo, Él ya está haciendo contigo y por ti. Él está diciendo, versículo número 11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden. ¿En qué? En algunos de tus caminos, en los que decidas hacer bien, en todos tus caminos. Versículo 12. Con sus ¿qué? Te levantarán para que no tropieces con piedra. Ay, Dios mío, tú no estás entendiendo esto. ¿Sabes esa piedra de tropiezo que continúas tropezándote con ella una y otra y otra y otra vez? ¿Sabes esa tentación que aún continúas cayendo en ella?
¿Será que la verdadera razón por continuar tropezando en la misma piedra no es porque estás fuera de cobertura? Porque si estuvieras dentro de la cobertura, la palabra está diciéndolo muy claro. Él colocará ángeles para proteger tus caminos. Y si hay alguna piedra de tropiezo entre tuya, ellos con sus propias manos te levantarán para que no te tropieces. Voy a necesitar una piedra de tropiezo y 2 ángeles. ¿Quién va a ser la piedra de tropiezo? Y 2 ángeles. Ángeles tienen que ser grandes, porque yo sé que ya estoy más flaco, pero aún llevo algunos kilos. Entonces voy a pedir aquí al musculoso que venga con nosotros. Y yo no dije el nombre, él se levantó solito. Venga, hijo. ¿Ah? Dije ángel y se levantó. ¿Vas a ser ángel o piedra de tropiezo? Angelito. Bueno, tengo un ángel blanco y un ángel moreno. Listo. Ahora necesito una piedra de tropiezo. No va a ser Cristian. Qué feo. Venga, hijos, venga. Una silla que sea piedra, sí, porque si no después la gente va a hablar, lo van a llamar de piedra de tropiezo. Ay, no, tranquilo, hijo, esta es la piedra. Y se la tira porque no sirve. Versículo 11. Versículo 11. Estoy con mucha paciencia, hijo, pero tampoco abuse. Porque Él ordenará a quién. Aquí están sus ángeles. Sus ángeles. ¿Para qué? Para que me cuiden todos mis caminos. Entonces yo estoy caminando y estoy viendo que hay una piedra de tropiezo. ¿Y qué pasa en el versículo número 12? Y ellos me van a cuidar. Yo no me voy a... Con sus propias manos, ¿qué? Te levantarán. No. No dice levantarán la piedra. Este ángel está muy astuto. Este está más de arcángel que ángel. Vamos de nuevo. No, vamos por la Biblia, no lo que dice tu cabeza. Versículo número 12. Con sus propias manos te levantarán. ¿Para qué? Para que no tropieces. Hay que levantarme. Voy de nuevo. Está muy tartrazado. Casi me tropiezo. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra. ¡Dios mío! ¡Eh! Ahora sí. Un aplauso a mis angelitos. Es muy triste porque, no, eso fue muy bonito. Yo digo que es muy triste porque sabemos la Escritura, conocemos la palabra de Dios. Y Dios mío, ¿cuántas veces hemos tropezado en la misma piedra? Y yo no me saco de la ecuación. ¿Cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra? Entonces la piedra no es voluntad de Dios para que yo tropece. La piedra no es el diablo queriendo hacerme tropezar. La piedra es más una figura de Dios diciéndote, vuelve a la cobertura. Versículo número 13, hijo, por favor. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Escúchame, el lugar secreto no es un espacio físico, es una posición espiritual. Muchos piensan el lugar secreto como un cuarto con velas y música suave, pero el lugar secreto es un lugar espiritual, en una condición espiritual. Es vivir escondido en Dios. Es un lugar donde el enemigo no tiene acceso,
Es un lugar donde la carne ya no tiene voz sobre tu cabeza. Es un lugar en donde estás 100% protegido en el Señor, donde no vas a necesitar decirle a tu cabeza pensamientos malignos y acelerados salgan. No, es un lugar donde ya ellos salen. El lugar secreto es un lugar en donde la depresión no tiene lugar. El lugar secreto es un lugar en donde tus emociones y tus sentimientos sube y baja no tienen lugar. Es un lugar en donde el Señor ya te agarra de la mano y te dice: yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy el Dios en quien tú confías. Ya no hay ese lugar secreto, no hay dolor. En ese lugar secreto no hay muerte, no hay tristeza. En ese lugar secreto es un lugar en donde tú estás con Dios y cualquier problema que tengas para de existir. Tal vez no para siempre, pero por lo menos en los minutos o segundos o horas que pasas con Él. Es como la música que cantamos. Hay minutos, hay momentos que no deberían terminar. ¿Cuáles momentos son esos en los cuales estamos en la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque en esos lugares no hay dolor. Cuando estás en la presencia no hay preocupación. Cuando estás en la presencia no hay necesidad de continuar preocupándote con absolutamente nada. Es el lugar de la preocupación. No, es la presencia, es un lugar secreto. Maestro, dame una música de que yo quiero estar en el lugar secreto, porque es en ese lugar en donde Dios me ve como yo soy. Dios me escucha como yo soy. Es un lugar en donde yo no necesito ser falso con Dios. Es un lugar en donde yo no necesito decirle a Dios: Dios, es que no sé si tú entiendes. No, es un lugar en donde ya estamos de manera desnuda, vulnerable con Dios. Es un lugar en donde tú puedes ir y decirle a Dios lo que te dé la gana y Dios te entiende, Dios te ama y Dios te protege. Dios te coloca debajo de sus alas. Es un lugar en donde esos pensamientos acelerados que tienes van a tener paz. Es un lugar en donde tu corazón engañoso no te engaña más. Es un lugar en donde tú tal vez puedes tener algún dolor, pero cuando entras en el lugar secreto, parece que el dolor desaparece, y mismo que vuelva a aparecer después que salgas de ese lugar, pero en ese momento desaparece, porque es un lugar tan santo, un lugar tan poderoso. Es el lugar en donde Dios sale de su lugar, de su trono, de su divinidad, de su potencia, de su grandeza, de su magnificencia, para bajar, estar con un ser tan malo como yo, un ser tan pecador como yo o como tú, en un lugar en donde no merecemos estar con Él porque somos pecadores y el pecado con Dios no están juntos. Pero Dios mismo, así en su infinita misericordia, Él dice: en ese lugar vamos a sacar todas las diferencias que hay, porque yo estaré ahí para protegerte, para cuidarte, para ser tu refugio, para ser tu esperanza, tu fortaleza. Es en ese lugar en donde Dios extiende la mano si estás caído y te levanta. Es en ese lugar en donde todo desánimo en tu mente, en tu corazón se va. Es en ese lugar en donde todo problema emocional tú le dices al Señor y el Señor guarda tu corazón. Es en ese lugar en donde no hay dolor y preocupación más. Es el lugar secreto. Y el problema es que el lugar secreto está disponible para todos, pero ni todos entran. ¿Por qué? Porque entran solamente los que quieren cobertura. Entonces de la lista disminuye mucho, porque aquellos que no deciden no entran y listo, está bien, no hay ningún problema. Mas no hay otro lugar en el mundo que yo prefiera estar. No hay lugar más bonito que la presencia de Dios. No hay más belleza que estar en su presencia. No hay mejor compañía. Y mira que yo amo la compañía de mi esposa, pero la de Dios no se compara. Amo estar con los hermanos. Amo más estar con mi esposa y después con los hermanos. Pero con la de Dios no se compara. Porque es en ese lugar en donde Dios me ve como soy.
en donde no soy un pastor delante de Dios, en donde no soy un líder delante de Dios, en donde no soy un siervo delante de Dios, en donde no soy un hermano delante de Dios, en donde soy hijo. Y el mejor momento que Dios tiene para mí es como cuando Él me entiende como hijo. Dios no me entiende como pastor, Dios me entiende como hijo. Porque antes de ser pastor soy hijo. Dios no te entiende como tú eres, lo que sea que eres. Dios te entiende como hijo, porque antes de todo tú eres hijo, tú eres hija. Y ahí está el problema. Estamos queriendo entrar a la presencia de Dios para que nos entienda como líder, como pastor, como miembro, como presbítero, como evangelista, como lo que sea, menos como hijos. Porque en esa sala donde yo trabajo aquí en la iglesia, cuando me tocan la puerta, la gente pregunta si puede entrar, independientemente de quién es. Porque es modales, es respeto, es lo correcto, es educación. Pero mi hijo, no. Y a mi hijo no le importa con qué reunión yo tenga allá adentro, con quién esté allá adentro, qué es lo que esté pasando allá adentro. Él tocó la puerta y él quiere que le abra. Y listo, punto final. Y cuando le abra la puerta, él no está interesado si hay alguien llorando, si hay alguien necesitando, si hay alguien muerto, alguien vivo. No, él solo quiere entrar. ¿Por qué? Porque es hijo. Y él no necesita decir, papá, ¿puedo entrar si hay gente o no? No, él es hijo. Y como hijo, en su derecho es entrar en donde el papá entra. Y toca la puerta, y si no le abres, él toca más fuerte. Y si no abres, él toca más fuerte hasta que se le abra. Y cuando le abra, aún te dice, ¿por qué tardaste tanto? Y se pone en el derecho de reclamar. ¿Pero por qué? Porque es hijo. Y como hijo tiene todo derecho. Él no me dice, papá, ¿puedo entrar como miembro de la salita de los niños? ¿Puedo entrar como presbítero? No, él entró y listo. Inclusive hoy estábamos en una reunión, él tocó la puerta, ella intentó abrir así despacito y él ya se metió debajo de ella y se metió a la sala y no le importó quién estaba allá adentro. ¿Por qué? Porque es hijo. Y el título de hijo solo lo conquista quien tiene padre. Y quien tiene padre solo lo conquista el título quien está debajo de cobertura. Es lo que el salmista nos está enseñando. Mira lo que va a decir de ese lugar secreto. Lucas 5:16. Jesús, amando estar con las personas, Él necesitaba un tiempo solo en el lugar secreto con su papá. Y Él salía de las multitudes para estar solo y oraba. ¿Sabes cuál está siendo nuestro problema? Que ya no estamos pasando suficiente tiempo en el lugar secreto. Ya no estamos pasando lugar suficiente en el secreto. Eso cambia todo. Porque es en el lugar secreto que somos forjados a querer obedecer, a querer ser sumisos. Y la sumisión y la obediencia no es una obligación, sino es un privilegio para poder caminar debajo de la cobertura del Señor. Versículo 14, 15 y 16, y con esto termino. Después de las decisiones, después de la protección divina, hay un momento de recompensa. Hay un momento de recompensa. Versículo 14, hijo. Ahora todo cambia. El Salmo 91 entero, el salmista escribiendo sobre decisiones, sobre protecciones, sobre lo que pasa, lo que no pasa.
Ahora, a partir del versículo 14, es el propio Dios hablando y diciendo: yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque Él reconoce mi nombre. Versículo 15. Él me invocará y yo. ¿Quién aquí necesita respuestas de Dios? Urgentes, 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 respuestas de Dios urgentes. Debajo de cobertura hay respuesta. Si no recibiste respuesta, verifica para ver si estás dentro o fuera de cobertura. Porque los que están debajo de cobertura, esto es recompensa. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de, lo libraré y lo llenaré lo libraré de, versículo 16, no estás entendiendo esto. Lo colmaré con ¿qué? Muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Estás debajo de cobertura para eso? ¿Quieres vivir mucho tiempo? Métete debajo de la cobertura. ¿Quieres el gozo de la salvación? Métete a la cobertura. ¿Quieres respuesta a todas tus oraciones? Métete en la cobertura. ¿Quieres protección día y noche? Métete a la cobertura. ¿Quieres bendiciones? Métete a la cobertura. ¿Quieres protección? Métete a la cobertura. ¿Quieres ser bendecido? Métete a la cobertura. En pocas palabras, ¿quién está debajo de cobertura? Prácticamente tiene a Dios, tiene protección, tiene bendición, tiene salvación, tiene respuestas de oración. Son promesas, son palabras de Dios para nuestro corazón. ¿Quieres honra? Busca intimidad en el Señor. ¿Quieres salvación? Ama su presencia. Dios recompensa la lealtad, la sumisión y la obediencia. ¿Quieres honores? Métete debajo de cobertura. Te pregunto, ¿estás debajo de cobertura? Es para los que deciden. En esta tarde el Señor está llamándonos de vuelta para volver a habitar debajo de su cobertura. La pregunta es, ¿debajo de cuál cobertura tú estás? Si no es de Dios, ¿es de quién? A los que necesitan volver al escondite, si estás muy cansado, sobrecargado, en el lugar secreto hay descanso. A los que necesitan alivio en su alma, en sus mentes, en sus emociones, en el lugar secreto hay alivio. A los que luchan con la obediencia y la sumisión, hoy puedes rendir tu corazón y recibir respaldo del cielo. A los que necesitan protección, hoy puedes volver a caminar cubierto por su presencia. Dios nunca prometió tirarte, sacarte de la guerra. Prometió cuidarte en cuanto estés en ella. Ponte en pie en tu lugar, por favor. No quiero que salgas de aquí igual. Dios está llamando de vuelta al lugar secreto.
Y lo que pasa es lo siguiente, y aquí voy a ser claro y sincero con todos ustedes. Pensamos que porque estamos en problemas, pensamos porque tenemos sufrimiento, dolor, pensamos porque tenemos tantas cosas en la vida, que eso nos va alejando del lugar secreto. Es una preocupación aquí, una preocupación allá. Entonces, en vez de orar, comienzas a intentar resolver tus problemas. En vez de estar en el lugar secreto, comienzas a hacer otras cosas. Y poco a poco, nos alejamos de ese lugar de cobertura. El hecho de que estés teniendo sentimientos en tu corazón de depresión, pensamientos negativos, no significa que Dios no quiere protegerte, sino significa que más que nunca necesitas estar debajo de cobertura. El hecho de que estés sufriendo no significa que Dios te está castigando. Es tal vez Dios llamándote más cerca de su presencia. Él te rescatará. Solamente conoce el rescate de Dios aquellos que necesitaron ser rescatados. Solamente conoce el ser reanimado por Dios aquel que estaba desanimado. Solamente conoce lo que es estar en el fondo del pozo y solo mirar a Dios y decir: tú eres mi esperanza, quien ya estuvo en el fondo del pozo. El problema es que esa depresión, ese pozo, esos pensamientos malignos se volvieron permanentes en tu vida y te acostumbraste con ellos. Y Dios estaba diciendo: era una señal y una forma para llamarte más cerca, mas te alejó. Entonces yo quiero orar con personas aquí en esta tarde que están luchando con el desánimo, que están luchando con sus emociones, que están luchando con sus pensamientos, con personas que están sobrecargadas. Quiero orar por ti. Hay un lugar llamado lugar secreto, en donde todas esas cosas Dios trae alivio. Y si tú eres una de esas personas, te animo a que vengas rápidamente aquí al frente. Quiero orar por ti, porque yo sé que hay muchas personas luchando con su mente, con sus sentimientos, luchando con sentimientos de depresión, síntomas de depresión, con tristeza excesiva. Hay un lugar en la presencia de Dios. Eso no te va a vencer. Eso no te va a vencer. El enemigo no se va a salir con la suya. No te va a vencer. Y no hay nada malo en admitir que estoy necesitando de ayuda, de que no estoy bien. No hay nada malo en ello. Lo malo está alejarse del lugar en donde todo eso es restaurado y curado. Eso no te va a vencer. Eso no te va a vencer. Eso no te va a vencer. Eso no va a ser más fuerte que tú y yo. Eso no nos va a vencer. El
Señor me dice que hay muchas personas aún que no salieron de su lugar. Tú que estás con tristeza excesiva y no sabes por qué. Tú que comienzas a llorar por nada y no sabes por qué. Ven, vamos a orar juntos. Tú que estás luchando contigo mismo y no has podido vencer. Tú que tienes la misma piedra de tropiezo, que siempre tropiezas en ella. Necesito orar por ti. Necesito orar por ti. Necesito orar por ti. Y no importa si eres pastor, líder, lo que sea. Necesito orar por ti. Porque la depresión no solo toca a los creyentes y a los pastores, toca a todo el mundo, seas pastor o no. La tristeza toca a todo el mundo, seas mujer o hombre, niño o adulto. Eso no te va a vencer. Eso no te va a vencer. Eso no nos va a vencer. Tú que estás luchando con tus emociones y sabes que estás luchando, ven aquí, yo necesito orar por ti. Yo necesito orar por ti. Hay un lugar debajo de la cobertura en donde hay paz y restauración. Y en los días donde tú quieras salir de este mundo y esconderte, ese es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Tú que estás con síntomas de síndrome de pánico, ataques de pánico, sal de tu lugar. Yo necesito orar por ti. Tú que te estás alejando poco a poco de las personas, de la iglesia, de las actividades, y te estás comenzando a isolar y te estás viendo cada vez más solo. Yo necesito orar por ti. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Tú que estás llevando una carga que ya no puedes más, déjame orar por ti. No tengas miedo de admitirlo. No tengas miedo de decir necesito ayuda. Está muy pesado. Busca ayuda. Busca socorro. Busca refugio. A ti que te duele la región del pecho y no sabes por qué, no es el corazón, en la región del pecho. Necesito orar por ti. Tú que te alejaste de la cobertura y sabes que te alejaste, ven aquí también. Vamos a orar por todo. Tú que saliste de la cobertura, Dios te bendiga. ¿Hay alguien aquí que necesita una oración específica y tú has buscado a doctores para que te puedan dar medicina para poder dormir?
voy a orar por ti también, donde tú estás. Tú que has buscado a los doctores por medicina para poder dormir, ¿dónde estás? Nada va a quitar tu paz. ¿Dónde estás? Necesito orar por ti, porque es en este lugar donde Dios hace lo que ningún psicólogo es capaz de hacer. Es aquí en la presencia de Dios, en el lugar secreto, donde lo que ningún psiquiatra es capaz de hacer. La mejor receta para lo que tú tienes se llama lugar secreto. Es en ese lugar donde vas a derramar tus lágrimas, sea de dolor, de tristeza, de odio, de lo que sea. Es en ese lugar, es en ese lugar. Eso no te va a vencer. En el nombre de Jesús, eso no te va a vencer. Eso no te va a vencer. Eso no te va a vencer. Eso no te va a vencer, hijo. Eso no te va a vencer. En el nombre de Jesús, eso no te va a vencer. Ese lugar secreto, hijo, es en ese lugar donde hay restauración, donde la preocupación excesiva se va. Es en ese lugar.